Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y estamos a una semana de una decisión para el país, la elección del futuro presidente de la República. Hemos vivido meses de una campaña y un ambiente, una narrativa, una atmósfera pues muy polarizada, y esa situación genera pues hechos relacionados como que no sabemos claramente las líneas, las propuestas de gobierno de las dos opciones que hay para llegar a la Casa de Nariño. Y yo quiero llevar este debate a un escenario bien particular, porque esta semana la NOA hizo oficial que el fenómeno del Niño está activo. O sea, ya tenemos fenómeno del Niño. La NOAA, la agencia estadounidense, también anotó que el impacto más fuerte se registrará entre diciembre y enero, diciembre de este año, enero del 2027. Pues bien, el fenómeno del Niño claramente ya lo entendemos, lo hemos conversado, es un aumento de temperatura, disminución en las precipitaciones, el calentamiento del océano ecuatorial ya es un hecho, y todo esto redunda en biomas como la Amazonía, que son estratégicos no para Colombia, no para el continente, para el planeta, para la vida, para la seguridad alimentaria, para la salud pública. La pregunta es, y la situación es, ¿tenemos claro qué va a pasar durante los próximos gobiernos? ¿Qué políticas de Estado vamos a tener para enfrentar estas realidades que estamos viviendo como humanidad? Un fenómeno del Niño en la región, un calentamiento global, una pérdida de biodiversidad, una contaminación. Pues bueno, para hablar de este tema, qué mejor que saludar a un gran invitado, amigo de esta casa, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Hola Rodrigo, qué bueno volverte a saludar y qué bueno que estés acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, en contacto con los millones de oyentes. Fidel, muy buenos días y muchas gracias por este espacio, por esta invitación y por el placer de poder compartir contigo y con todos los oyentes lo que está sucediendo y lo que estamos viendo alrededor, tanto de estos fenómenos climáticos extremos como de lo que ocurre y la relación que hay con nuestra Amazonia. Temo no equivocarme, más de 30 años, ¿no? De vocación, de un apostolado, Rodrigo, tuyo, con comunidades, con la Amazonía, con las selvas. Es una historia, es una vida dedicada a ello. Y esto me da pie para preguntarte inicialmente, ¿cuál sería la definición del estado actual, la condición actual de la Amazonía? Y lo pregunto de forma integral, no solo del bosque, no solo de las comunidades indígenas, de quienes llegan allí, forasteros, sino de muchos fenómenos que se presentan actualmente. Mira, efectivamente, y hoy me he puesto también a recordar, ya van a ser poco más de 3 décadas y media recorriendo esto y teniendo, digámoslo, también un registro de lo que ha venido ocurriendo. Y yo debo señalar, pues con un nivel de preocupación, cómo ya en una perspectiva histórica, lo que yo veo es como un país, un Estado, no un gobierno de turno. Uh-huh. Un Estado ha venido desafortunadamente continuando una tendencia de pérdida y fragmentación territorial, que no es solamente que hayamos perdido 2/3 partes de la Amazonia, una con Brasil y la otra con el Perú, en estos pedazos de siglos, sino que adicionalmente hemos perdido contacto y legitimidad con la población local. Llevamos 60 años de conflicto armado, sin poder resolver ese asunto en un área que se repite y se repite luego de 4 procesos de paz que se han dado allá, que yo personalmente he podido vivir. Sí. Y en donde de ese tiempo, del año 85, cuando llegué por primera vez a esa región del arco amazónico, específicamente en San José del Guaviare, a la fecha, lo que uno ve es, hombre, hoy por hoy se está dando es una amplificación en la magnitud de la transformación territorial. Y cuando digo transformación territorial es porque no solamente hay pérdida de bosques, hay una mayor construcción de carreteras de una manera inusitada, hay una entrada de un hato ganadero que nunca antes se había dado en la velocidad y la proporción y la ubicación que se está dando, hay un recambio poblacional. Sí.
¿sí? De la época en que yo llegué muy joven a esa región en donde la proporción era casi el 80% de pequeños campesinos y 20% de medianos y grandes. A hoy la proporción es totalmente inversa. Estamos ya llegando en algunas zonas al 80% de medianos y grandes productores y 20% de pequeños campesinos, correcto. Yo pude recorrer desde la parte sur del Sumapaz hasta Leticia en un solo gran corredor de conectividad, de bosques, pasando por áreas protegidas. Hoy está totalmente roto y fragmentado de una manera impresionante. O sea, yo no pensé que, por ejemplo, del año 2000 a la fecha, 25 años, que yo fui funcionario de parques nacionales, funcionario público, fuéramos a perder literalmente porciones tan significativas de los parques nacionales que hoy por hoy son inviables, han perdido su funcionalidad ecosistémica, como el caso de Tinigua y Macarena. Entonces, claro, o por ejemplo, la desaparición y digamos, arrinconamiento de grandes grupos indígenas que vivían en esa zona de transición. De manera que, digámoslo, hay una condición de llamado a atención y, digámoslo, ¿qué digámoslo, podemos rescatar en lo positivo? Hombre, hay más información. Ah, sí, sin duda. Hoy hemos logrado. Sí. O sea, hemos logrado poner información, hemos logrado y... Es visible, llamémoslo. Exactamente. Ya hablar de la Amazonía es visible. Es visible. ¿No? Es algo que, wow, está De acuerdo. O sea, de lo que ocurría inclusive de hace 10 años con respecto a la fecha, hay un cambio significativo. De hecho, este programa es parte de eso. Creo que la atención y la alianza de la sociedad civil con los medios de comunicación que han dicho, oiga, venga, estamos hablando del 40% del territorio nacional. Claro. Estamos hablando de cómo existe, por ejemplo, los ríos voladores, ¿te acuerdas? Exacto. Que no hablábamos antes de ellos. ¿Sí? Y no creían. Y la gente no creía, correcto, y que ya hacemos visible que la seguridad energética del país, la seguridad hídrica del país depende del mantenimiento de esos bosques. ¿Sí? Que, por ejemplo, y ya mucho más reciente, Fidel, en los últimos 3 o 4 años, la palabra trazabilidad ya ocupa un papel y un rol dentro de estas discusiones de política pública. Hoy tenemos leyes alrededor de la trazabilidad. Hoy tenemos leyes alrededor, por ejemplo, de la infraestructura vial verde. Hoy tenemos legislación que hace un llamado a la corresponsabilidad internacional del seguimiento de los acuerdos sobre minerales. Entonces, digamos lo que... Claro, uno quisiera que fuéramos más rápido, pero digámoslo, yo siento que de todas maneras hay una discusión importante que hay que amplificar sobre cuál es el modelo que requiere Colombia en términos de su preservación ambiental como un motor y una seguridad económica también para que sus asentamientos humanos, ¿cierto? Para que su economía, ¿sí? Y para su generación de energía pueda fluir, para que además el famoso eslogan de que somos el país más bello y biodiverso del mundo pueda funcionar. Que se haga realidad. Que se haga realidad. Eso implica un cambio en la visión de cómo utilizar esa biodiversidad, de cómo darle un valor agregado, de cómo generar información, ciencia y tecnología. Y eso requiere entonces de que haya un viraje en esa mirada de unos territorios que parecieran los antes llamaban territorios nacionales. Y regalaban tierra, ¿no? Sí. Mi abuela y sí. Mis tíos y todo eso. Y vaya ya, colonice, tumbe, y le damos, meta vacas y le damos un título a una visión en la que hoy estamos diciendo, un momentico, venga cómo producimos de manera apropiada, cómo nos ordenamos como territorio, dónde tenemos una capacidad de una competitividad internacional, es cierto, sí, o sea, podríamos entrar con muy buena competitividad, pero tenemos que pasar, y no solamente un asunto de economías legales o de zonificación, sino también de otro asunto que es crítico, Fidel, y es, llevamos ya 60 años de conflictividad armada en ese territorio, y no hemos podido, ¿sí?, darle una solución digna y legal a la población que hay allí. ¿Cómo es posible que un Estado no sea capaz de recoger menos del 2% de la población y darle condiciones dignas? No lo digo yo. Mira el informe que hicimos, o que
pudimos aportar, no hicimos, aportamos con el Banco Mundial aquí en Colombia, en donde se muestran los datos de pobreza multidimensional. ¿Dónde se concentra la mayor pobreza multidimensional del país? En la Amazonia. Increíble, es un contrasentido. Es un contrasentido. Claro, hay 2 departamentos más, la Guajira y el Chocó de manera aislada, pero como conjunto geográfico territorial, toda la Amazonia está concentrando eso. Entonces, es un jalonado. O sea, la pobreza multidimensional es un jalonador que permite el desarrollo de economías ilegales, el desarrollo paralelo de grupos armados que agencian, ¿sí? Y además usufructan esas economías ilegales y esa población. Pero lo tercero y lo más complicado es que adicionalmente es una condición que permite que la institucionalidad pública se debilite, en muchos casos se corrompa o sea cooptada. Claro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Rodrigo, porque me llamó la atención algo que mencionaste. Desde el sector sur o costado sur de Sumapaz hasta Leticia, ¿hiciste ese recorrido? Sí. O sea, ¿bajaste por el Cañón del Duda? Lo hicimos, obviamente no todo por tierra, ¿sí? Pero sí logramos hacer, precisamente por el Duda. En esa época eso era una zona totalmente diferente. Águilas. Sí, desde allí, bajando por el cañón, exactamente, pasando en esa época por la zona de la Uribe, por la zona de la Julia, ¿sí? Pasamos de allí a una zona que se llama San Juan de Lozada, por el San Juan de Lozada bajamos hasta la Macarena, de la Macarena bajamos por el Guayabero, ¿sí? Por el Guayabero bajamos hasta el San José, por San José bajamos a Calamar, de Calamar bajamos a Miraflores, ¿sí? De Miraflores bajamos a Mitú, de Mitú bajamos a Pacoa, ¿sí? De Pacoa bajamos por el Apaporis hasta La Pedrera. Por La Pedrera, claro, por La Pedrera subimos hasta el Cabo Inarí. Del Cabo Inarí bajamos hasta Puerto Arica, ¿sí? En el río Putumayo, entrando por el medio Cabo Inarí por la Gran Trocha de la Arica. Y de Arica bajamos a Tarapacá y de Tarapacá finalmente llegamos a Leticia. Tarapacá, claro. ¿Sí? Entonces, claro, yo hubiera querido hacer la trocha también por el río Cotué. Wow. ¿Sí? Que del río Cotué a San Martín de Macayaco hay una trocha también, pero pues digámoslo, eso fue imposible. Sin embargo, lo que quiero decir, eso era un camino que entre áreas protegidas, reservas forestales y resguardos indígenas nos hacía la conexión más... ¿Había conexión? Claro, lo hicimos por eso, porque era el principio de la conectividad. Cuando empezamos a hablarle a Colombia... Oiga, esto de la conectividad es en serio. Cuando empezábamos a ver, yo recuerdo esa bajada, 1 por la Macarena y 2 cuando pasamos por el Guaviare, que alcanzamos a entrar en la zona de las sabanas de la fuga hacia el resguardo Nucac y veíamos las grandes manadas de cerrillos que venían de la parte alta de la Macarena y bajaban hacia la región amazónica. Evidentemente no solamente viajaban ellos como cerrillos, ¿sí? Sino también viajando con toda la dispersión de semillas que llevan, porque es una especie que es dispersora por excelencia. ¿Sí? O sea, ser testigos de poder ver eso, o las migraciones de pescados, ¿cierto? Las migraciones de aves. Eso nos daba efectivamente la señal, y por eso el diseño también del sistema de las protegidas en la región amazónica tenía esa característica, y era que buscaba efectivamente esa conectividad asociando las áreas protegidas, los territorios indígenas y los territorios campesinos, que en esa época trabajábamos muy de la mano con diferentes organizaciones campesinas que fungían de alguna manera como ese estabilizador de la frontera agropecuaria. Claro, increíble. Y hoy que, pues con todo el conocimiento, la data y los sobrevuelos, porque toda la información que Rodrigo ha podido recaudar, pues también está fundamentada en estos sobrevuelos, ¿más de 150 horas? No, ya vamos en 200 vuelos. O sea, que eso ya son más de 1.500 horas en vuelos. Tenemos ya más de 70.000 fotografías registradas. Fotografías que además se georreferencian, que están montadas en una base de datos y que nos da la posibilidad de tener probablemente hoy por hoy la base fotográfica más amplia que tenemos sobre aerofotografías de la Amazonia colombiana, tanto georreferenciadas, pero además con una posibilidad interesantísima que nos otorga la tecnología de este siglo XXI, que a veces nos avasalla, y es la posibilidad de correlacionar esto con diferentes factores de transformación del territorio. Por sectores, ¿no? Claro, exactamente, incluyendo los temas de cambio climático, los desarrollos de la infraestructura, la presencia de motores agroindustriales o de la misma ganadería, de los mismos procesos de poblamiento armado. Bueno, hay una cantidad de factores importantísimos allí que nos dan hoy la posibilidad de tener no solo una radiografía, un entendimiento, sino lo mejor,
la posibilidad de generar información de política pública para que los gobiernos de turno tomen las decisiones más apropiadas sobre la base en información. ¿Es real o no? Y yo tengo entendido que sí, pero me encanta que lo diga Rodrigo Botero, que ya hay una fragmentación, ruptura de conectividad entre ese piedemonte amazónico y parte de la Orinoquía con la región andina. Ya nos rompimos, pues, cuando rompe uno el ligamento de la rodilla. Pero desafortunada y dolorosamente, acabas de mencionar la rodilla y eso es un buen punto porque primero yo lo sufro, pero sé que una gran cantidad de oyentes van a entender eso perfectamente. Claro. Yo a veces lo pongo inclusive como un torniquete aquí en el cuello, en la aorta, porque ahí ya estamos hablando es del paso crítico entre ese gran cuerpo orgánico que es la planicie amazónica y el escudo guayanés en su subida hacia los Andes y hacia la Orinoquia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Fidel? ¿Y por qué es importante esta discusión? Porque esa fragmentación que no solamente afecta la biodiversidad y la expresión genética en nuestro país, afecta también el tema del proceso de precipitación, o sea, de lluvias y de evapotranspiración, es decir, la salida del vapor de agua que se evapora desde el suelo, pero también sale por los estomas de las hojas de las plantas y de los árboles. Recordemos, cada árbol árbol adulto puede llegar a subir hasta 1000 litros diarios de agua en vapor. La pérdida gigantesca que tenemos hoy, ¿cierto? Desde el piedemonte llanero hasta la conexión con el Ecuador y el Perú, esa pérdida gigantesca de masas de bosque ha afectado ya de manera importante esa evapotranspiración y esa precipitación. Y eso significa ni más ni menos que estamos empezando a afectar cada vez más ese ciclo hidrológico y esa provisión de agua que llega a la zona central del país para la recarga, ¿cierto?, hídrica y evidentemente su regreso hacia el océano a través de corrientes superficiales. Hoy o se infiltran o se pierden. Ya, ¿sí? Es una realidad sin duda. Y en el contexto que estamos viviendo de este fenómeno del Niño, la cosa es compleja. Nuestra matriz energética es a partir del agua. Exactamente. Y también las reservas que tenemos, ya sufrimos en Bogotá. Entonces, aquí como no aprendemos sino es a golpes a veces, ¿sí? De eventos reglazos en la mano. Reglazos a punta de eventos climáticos extremos. Entonces, ¿qué pasa? Uno, pues en el evento climático del 2011-2012, que fue ese fenómeno de la Niña que desbarató casi el 50% de la infraestructura vial nacional, pues hombre, hubo que hacer un ¿cómo se llama? Fondo de adaptación que se llevó un porcentaje altísimo del PIB. Sí, o sea, estamos hablando de que el PIB nacional se afecta directamente por un evento de estos. Ahora viene un super niño. En el 2021-22 también ocurrió uno de menor tamaño, pero que igual afecta las finanzas nacionales. Hoy se nos viene el super mega niño. Tenemos un problema gigantesco porque el abastecimiento de energía que se da a partir de las hidroeléctricas no está garantizado porque no tenemos suficiente llenado de las hidroeléctricas, de los embalses, y tenemos obviamente que recurrir a generación de energía térmica. Hombre, y además el consumo de agua como si nada. O sea, crecimiento demográfico, Bogotá, la crecimiento demográfico, crecimiento industrial, crecimiento agroindustrial, pero por favor, no tenemos un proceso de regulación, entonces el llenado va muy lento y probablemente, ayer la Nova tú lo dijiste, ya anunció oficialmente esto, perdón, ¿cómo así que no tenemos un proceso ya de reducción, ¿cierto?, de restricción en el tema del consumo, ¿sí?, de aceleramiento en el llenado, ¿cierto? O sea, tenemos que, creo que es importante recordar el tema de la reglamentación para todos los envases frente al llenado. Unas cotas, entonces tenemos que revisar eso para que se llene en lo que nos queda de lluvias, ojalá. Tenemos que mirar entonces cómo podemos generar un balance entre generación térmica, pues yo no sé si es un balance, pero por lo menos es un incremento en, ¿cierto?, una focalización en el tema del llenado de embalses, ¿cierto? Y ahí sí con toda la pena del mundo, pero una restricción en el consumo de agua. Que sí o sí hay que aplicar. Que sí o sí hay que aplicar. Y eso también entonces nos proyecta hacia el futuro. Pero entonces, más allá de esto, Fidel, no podemos seguir cortando arbolitos caídos. Sí.
tenemos que pasar ya o sea, ya la narrativa del arbolito caído fue importante, nos hizo llamar la atención, es nuestro principal problema ambiental del país, pero eso es asociado a la necesidad de restaurar y recuperar esos bosques y los diferentes ecosistemas que hoy por hoy se están degradando en el país. Entonces, claro que sí, para hablarlo, si no conectamos esto con lo que pasa en Córdoba, Correcto. ¿cierto? Si no pasa con lo que pasa en La Mojana, En La ¿cierto? Guajira. En La Guajira, sino entonces entendemos que hay que recuperar ecosistemas para que haya mayor capacidad de regulación hídrica, si no seguimos taponando ciénagas, si no metemos diques en todas partes, si tenemos entonces un control de sedimentación de los ríos, si no tenemos un control de sedimentación y erosión por efectos de ya sea por ejemplo de minería ilegal o de gran ganadería en zonas de ladera. Por favor, tenemos que ponerle seriedad a eso porque si no tenemos capacidad de regulación en los ecosistemas de nuestra capacidad hídrica, de nada nos sirve que llueva, de nada nos sirve. Bueno, entonces digámoslo, ya nos pasa, digámoslo, la síntesis es, los eventos climáticos extremos pueden ser vistos como una oportunidad para también tomar decisiones de política pública para no seguir manejando lo que llaman riesgos naturales. No, la naturaleza es perfecta. Exactamente. No, es un asunto de cómo el país y cada gobernante que venga correlaciona eventos climáticos extremos, uso del suelo, ¿cierto? Y la condición de las coberturas. Exacto. Nada de desastres naturales, por favor. Ese título. Es la sinergia efectiva entre el uso del suelo, el evento climático extremo y la condición de la cobertura. Rodrigo Botero está aquí con nosotros, es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, una pequeña pausa. Rodrigo, porque vamos a tocar 2 temas adicionales. Ya venimos. Escuchas Planeta Caracol. Y avanzamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol con nuestro invitado Rodrigo Botero, porque sin duda, y este es un mensaje que queremos que llegue a 8 días de la segunda vuelta presidencial, hay que saber tomar la mejor decisión. Yo pienso que los colombianos nos quejamos mucho, pero tenemos la oportunidad de ser quienes damos o no el aval, el visto bueno, el voto, como lo quieran llamar, pero en nuestras manos también está la acción. Esto no nos lo resuelve tan solo un gobierno, pero sí se requiere, y claramente nos lo ha explicado Rodrigo, políticas de Estado. ¿Para qué? Para la Amazonía. Vea, señores candidatos y candidatos a la vicepresidencia y Congreso, bueno, las Cortes han fallado, sentencias históricas que han elevado al debate que corresponde temas y biomas como el amazónico. Colombia es un país amazónico, más del 40% es Amazonía. Colombia es un humedal, pero todo lo hemos concentrado en la región andina, ¿no? Y la Orinoquía, ¿qué? Y la conectividad de diferentes afluentes en la Amazonía. Recuerdo también que tú mencionabas del pasado reciente, cuando elevadas temperaturas y delfines cocinándose en pequeños humedales porque se perdía la conectividad. En fin, las comunidades. Rodrigo, tú haces un trabajo increíble allí. Yo sé que no es fácil, pero en zonas donde sí o sí tienes que cumplir determinada actividad no lícita, seguramente para muchos. Sí o sí tienes que, no sé, hacer caso, tal cosa. Obedecer. ¿Qué es lo que hacemos los hombres en las casas? Hacemos caso. Pero Rodrigo, hoy por hoy la Amazonía, sus habitantes, las comunidades que están allí, las propias dinámicas comerciales que pueden potenciarse, podrían llevarnos a una economía diferente, es decir, a que quienes habitan allí tengan dignidad, sean visibles por parte del gobierno y que ellos puedan tener, como creo lo hacen algunas comunidades del Brasil, que venden productos en Europa, que están dignificados, como el cafetero en su momento, que salía con la mula, el Juan Valdés y todo esto, en Estados Unidos hasta en una película. ¿Existe o es un sueño utópico? ¿O cómo lo ves hoy por hoy y las proyecciones que se puedan a partir del trabajo que tú realizas con ellos también? No, yo creo que es una decisión que debe ser irreversible. Ok. O sea, primer decisión grande de cualquier gobierno, el que llegue, sea una decisión irreversible hacer un desarrollo basado en la biodiversidad. Por favor, candidatos, apunten. Somos un país forestal. Literal. Sí o sí tenemos que desarrollar una economía forestal
¿cierto? Que implique que implique el uso sostenible de los bosques en pie, los bosques naturales, ¿sí? Tenemos que fortalecer y entender, existe ciencia suficiente para entender que el uso sostenible de los bosques naturales, de los bosques no intervenidos, ¿cierto? Es una forma de conservación. Que incluye también el tema de bosques plantados, por supuesto. Que incluya los procesos de restauración en áreas degradadas como un mecanismo que adicionalmente una la parte productiva y de conservación, donde podamos trabajar también en procesos que incluyan un mecanismo de alianza público-privada con comunidades, con Estado y con la industria, que haga factible que tengamos un flujo de recursos que le permita a la gente hacer con tranquilidad su transición. O sea, los criticamos que porque hacen la coca, criticamos que porque meten las vacas, criticamos que porque la minería. Sí, todo lo criticamos, listo. Entonces, dígame cuándo y cómo vamos a desarrollar el marco legal, el marco técnico y el marco financiero para que esa gente haga el bien, haga el tránsito. Se le va a pagar una parte por servicios ambientales, se le va a financiar o no, o se le va a cofinanciar parte de las siembras de árboles, se le va a cofinanciar y se le va a permitir entonces la utilización de los productos maderables y no maderables de los bosques en pie. Se va a cambiar el sistema legal. Te cuento que hay una talanquera gigantesca. Cuéntanos. Tenemos un lastre horrible en nuestra legislación, hoy en manos de las autoridades ambientales regionales para la utilización de la biodiversidad. Tú puedes creer que tú puedes en algunos sitios llegar y coger y meter 500 novillos dentro de la Amazonia sin ningún problema. Okay. Y a una persona que va a sacar una libra de miel hecha con abejas nativas, ¿tienes que sacar una licencia ambiental? Lo creo, estamos en Colombia. Okay. Entonces, ahí te pongo, digámoslo, el ejemplo extremo. No, venga. Vamos a promover el uso de la biodiversidad, vamos a hacer que la reglamentación sea fácil, sea rápida, sea efectiva, pero además que vaya cargada al Estado, no a una comunidad que no tiene ni la información, ¿cierto? Ni la capacidad financiera, ¿cierto? Ni el acompañamiento técnico para poder echarse ese proceso a cuestas, porque si no, entonces se vuelve un mecanismo perverso en donde solo unos pocos cuantos tienen acceso a apoyo de la comunidad internacional y a unas instituciones para poder sacar esto. Entonces, hoy tenemos que hacer esa modificación reglamentaria, tenemos que focalizar, pero lo más importante es tomar la decisión. Vamos a utilizar, ¿cierto?, de manera sostenible nuestro potencial forestal y nuestro potencial de biodiversidad. Vamos a decidir sí o sí, ver como una oportunidad la restauración de las áreas que han sido deforestadas y degradadas. Vamos sí o sí a utilizar ese potencial del famoso ecoturismo, Fidel. Claro. Tuvimos el pico hace 1 o 2 años de visitantes internacionales en Colombia, más de 7 millones, y sigue creciendo, siguen pidiendo a gritos, oiga, ¿a dónde puedo ir a ver naturaleza? Oiga, tenemos ya casi 60 áreas protegidas nacionales. ¿Cuál es el ministro que va a decir, oiga, yo veo allí una potencialidad gigantesca para hacer una transformación potentísima, para poner desarrollo económico local, para involucrar comunidades y decirles, venga, yo los vinculo a ustedes. Dígame a ver cuál es el sector empresarial que se va a unir con las comunidades locales para un ejercicio efectivamente de articulación con mercados nacionales e internacionales de calidad que puedan garantizar esto. Oiga, hay negocio alrededor del tema de la biodiversidad. Hay gobernanza potencial, sí. Hay inclusión social, sí. Pero yo cierro diciendo esto. Sí. Si no entendemos que todos estos temas de los negocios pasan primero por la garantía de los derechos de la población, nos vamos a joder. Literal. Esto no se puede de otra manera. El gran reto es recuperar, vincular una base poblacional que claramente fue focalizada por las economías ilegales, ¿cierto? Y por los diferentes, digamos, operadores de esas economías ilegales que hoy las utilizan. Entonces, el punto de quiebre va a estar es en la recuperación de esa población, y eso se hace es efectivamente con derechos y con oportunidades económicas. Y con el tema de los derechos no es solamente el derecho sobre la tierra, claro que sí, hay un tema de derecho a la tierra y eso es básico. Sí, básico. Sí. Pero hay otros derechos que la gente se está olvidando. Tú no puedes, Fidel, tener, digamos, una esperanza de vida apropiada si tú no tienes acceso a la justicia. Sí. Si tú tienes que acudir a un tercero, que además a veces
O sea, puede secuestrarte a tu hijo, te lo puede llevar a la brava para que se vuelva un combatiente. Y tienes que acudir a él como forma de justicia. Estamos fregados, jodidos literalmente. Es que no hay Estado. Hoy en día no vemos Estado en la Amazonía. Entonces, y si la tú, verdad, sí, entonces, sí. y si la gente tiene que acudir a ese tercero que le da las vacas, o le da la coca, Sí. o le da la minería, y le da un Esto pedazo de verde, tierra, tal cual, y puede estar. fuera de eso le sirve, y le da seguridad, ojo, tristemente, ¿sí? Inclusive le da eso. No, perdón. O sea, nos ganaron, pero hace rato, o sea, estamos rezagadísimos. Entonces, ese tipo de entendimiento, claro. Entonces, me dice, y la seguridad, perdón, hablemos de seguridad, si vamos a hablar de seguridad, hablemos de seguridad multidimensional. No me la reduzca y me la simplifique el tema de operaciones. Sí, de acuerdo. O sea, operaciones llevamos en 60 años y mire dónde estamos. No pasaba nada. Entonces, si no lo hacemos de manera complementaria y articulada con estos temas de seguridad económica, ¿cierto? De seguridad humana, ¿cierto? Y de seguridad climática. Y por eso es importante que los territorios no se degraden, porque la degradación ambiental los bota directamente a la economía ilícita. Entonces, ¿cómo recuperamos eso? De esa manera sí podemos tener, digamos, una tendencia que cambie. Y por último, señalo, esto no se resuelve solamente aquí adentro. Esto se resuelve, cuando digo adentro es en Colombia, con una visión parroquial y subnacional. Esto se está moviendo porque hay un motor económico internacional. Ya. Nosotros, y no se menciona en las candidaturas, bueno, esta cosa, la disputa en las elecciones, No, para nada. somos el centro de una disputa internacional por recursos estratégicos. ¿Sí? Y ahí no estamos hablando de eso, no estamos hablando del tema de la soberanía, no estamos hablando entonces de la corresponsabilidad internacional, no estamos hablando de los riesgos, ya no solamente de una cooptación política, sino territorial, ¿cierto? Ya no solamente por, digamos, los operadores de las economías ilegales, sino por la presencia internacional. Entonces, ahí, Fidel, las cosas cambian. Cuando tú ya le das una magnitud y una complejidad a esto, entonces claramente nos salimos de que el problema se resuelve con un sector ambiental. Sí, no. Es un asunto de Estado y de largo plazo. Sin duda. Minerales estratégicos, ¿no? Raros. Caso Sí, Ucrania. señor. Es que Ucrania no es solo porque Putin se puso bravo con Zelensky o viceversa. No, pues acuérdate que fue lo que le dijo el gobierno de Estados Unidos a Zelensky cuando Sí. quiere que le ayude. Exacto. Pase venga. para acá, tierras raras. Exactamente. ¿Qué pasó allá al otro lado del río Orinoco? Ahí. Venga, Bueno. y hablamos entonces del oro y de las tierras raras. Pero también, ¿a quién le venden mucho? Gran parte de los grupos armados, de los diferentes grupos Sí. armados, ¿a qué mercados hacen llegar parte de los minerales? A China, A China. ¿cierto? Los Y a árabes- otros países. Los árabes están Y comprando los países oro como árabes locos. comprando árabes como locos. ¿Y qué pasa con la India? ¿Cierto? ¿Y qué pasa entonces con los europeos? Las tecnológicas ¿Qué que pasa con lo requieren- que sale de oro en la zona en la famosa zona norte de Colombia, Ujú. ¿sí? Controlada por las AGC, Sí. que hoy llega al mercado de los Estados Unidos sin ningún Y problema. Canadá. Y al Canadá. Entonces, ¿cómo es posible que tú llegues a diferentes países del mundo colgado de oro, con 8 y 10 libras de oro colgados, y solamente te dicen, welcome, Sí. ¿cierto? Así, adelante, bienvenido. Sí. Embambao. ¿Cómo eso? Embambado, ese es el término. Y entonces ahí sí, brazos Sí, abiertos, ¿no es increíble. cierto? Tráigame el oro, no me importa cómo lo consigo. Perdón, son temas que hay que poner, pero claro, son los temas incómodos que en una campaña usualmente no se ponen. Pero que debieron y se deben poner, y ya el próximo gobierno tiene que asumir, y ustedes, oyentes, tienen que tomar acción y voz frente a ello. Rodrigo, mira que gracias a oportunidades que hemos tenido, y a ti también, de conocer, de descubrir estas economías para las comunidades que habitan la Amazonía, se pueden dinamizar, pero habrá que también de parte de la ANDI, de los grandes industriales, que volteen un poco y miren a la Amazonía. Allá hay un foco increíble de productos. No hay que hacer una transformación. Aquí no estamos hablando de hacer mega aeropuertos, mega vías, porque las mismas comunidades están acostumbradas a su transporte por río, por ejemplo, pero sí elevar la calidad de los puertos, de puntos de neveras, de puntos de cadena Energía. fría, y se pueden hacer. Y yo creería que ese sería el mejor impacto para ellos, ver cómo sin transformar ni impactar. En ese caso tan solo hablo de por qué neoproductos de la selva, azaí, mieles, panel, bueno, todo eso. Y por otro lado, el turismo. Costa Rica, bueno, tiene otro modelo, pero lo ha demostrado. Y aquí en Colombia no, lo que menos quiere el turista que viene a buscar selva es meterse en un hotel de 12 pisos, 15, 20, con aire acondicionado. Lo que quiere es vivir una experiencia.
Y Y tampoco hay haber que potreros alrededor. Exacto. Y tampoco hay que transformar estas localidades allá en selva con mega casas. No, ellos vienen, descubren adecuaciones, una inversión. O sea, Estado, métale la ficha ahí. Creo que un escenario factible está dado, pero ¿por qué pasan las décadas y como que no activamos ese clic en el entendido de que hay factores complejos, pues, como el de seguridad, el de violencia y el de disputa entre grupos ilegales? Aquí voy a ponerle un elemento que es difícil para todos los colombianos y es, si no nos cuesta, no valoramos. Ok. Sí. Entonces, como eso de allá de la Amazonia no nos cuesta nada, pues, bueno, pues ahí está votado. Si nosotros como colombianos entendemos e interiorizamos Ajá. que llegará el momento en que tendremos que tributar para mantenerla. Uy. Sí. ¿Sí? O sea, tenemos que tributar. O sea, ¿cómo así que es que nosotros recibimos el agua aquí y no? La tributación no llega allá. ¿Verdad? Y la energía lo mismo. ¿Cómo así que entonces tú haces una actividad allá, cualquiera la que sea, y yo no estoy tributando por el impacto que me genera la transformación de los bosques en un sistema productivo cualquiera? O sea, perdón, explíqueme usted cómo es eso. ¿Cierto? O sea, explíqueme usted cómo todo el impacto ambiental de ciertas actividades agropecuarias no tributa. Y ahí tenemos que hablar de eso. Entonces, por lo que tú decías, tiene que haber un mecanismo económico, ¿cierto?, que traccione y que diga, óigame, yo pongo a funcionar esta economía local. Yo te voy a poner un ejemplo, Fidel, Sí. que es muy difícil, que fue lo que pasó con el boom petrolero del Piedemonte, Ok. amazónico y orinóquico en los últimos 40 años. ¿Qué dejó? Yo vi casos, por ejemplo, aumentó la prostitución, el consumo de drogas ilícitas, Localmente poblaciones es una desgracia. fragmentadas, sí, Entonces, mujeres que llegaron una cantidad de señoritas de otras regiones a prestar determinados servicios, o sea, una transformación y social. procesos de corrupción gigantescos, la Correcto. piscina de las olas, el velódromo. Yo no el sé qué. velódromo donde no Sí, monta la nadie piscina, una ok, listo. cicla. Entonces, a lo que quiero ir es, en el mundo, y estoy hablando del enfoque de seguridad climática de Naciones Unidas, lo que se llegó a determinar es que había una relación muy compleja en el mundo, no solo aquí en Colombia, entre donde los sitios donde había una mayor producción energética, la gente tenía mayor inseguridad energética. Increíble. O sea, no hay acceso al recurso en donde tú estás. Ya. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando eso se empezó a ver, es un poco lo que ha habido también el cambio, digámoslo, grande en el último pedazo de siglo de pronto, o bueno, los últimos 10 años, en donde se dice, momentico, si usted no le pone primero servicios a la gente local, esto se va para la porra. O sea, digamos, la conflictividad social, la degradación ambiental es tan alta que esto explota. Y explota también en que usualmente aparece un tercero, un ilegal, que empieza a vivir de eso. Claro. ¿Sí? Entonces, yo critico y yo le tiro piedra o le pongo bombitas, ¿cierto? Pero también entonces ordeño y extorsiono. Y se vuelve un círculo vicioso. Y la gente, digámoslo, muy golpeada. Entonces, el problema que tenemos o que podríamos llegar a tener es pensar en que hay un desarrollo extractivo de gran calado, que es el que puede ser el del disparador regional de la prosperidad. Y resulta que eso tiene unos enormes peligros. Y unos enormes peligros cuando tú no has hecho una dotación básica, como lo acabas de señalar, de infraestructura, de conectividad, de acceso a servicios, de acceso a calidad de vida, digámoslo. O sea, obviamente, si tú vas a ver cuál es la condición en la que los niños rurales de estas poblaciones estudian, Sí. cuál es el acceso a las condiciones básicas de salud, tú empiezas a entender efectivamente cómo hay una distancia enorme entre ese modelo de los desarrollos económicos, ¿cierto?, de enclave, que dejan, digámoslo, que dejan botados y aumentan las brechas con la población. Entonces yo creería que cualquiera que sea el desarrollo que se vaya a plantear, unos querrán hacer desarrollo, no sé, minero y de hidrocarburos, otros ganadero, otros forestal, otros agroindustrial, otros de soberanía alimentaria, lo llaman. Cualquiera de esos debe tener en cuenta que digámoslo, que el acceso del bienestar debe empezar por la población local. Yo no estoy hablando solamente del ejercicio que ha pasado aquí en Colombia. Estoy hablando del ejercicio de lo que ha sucedido en los diferentes países de la región amazónica, en donde es reiterativo que los desarrollos económicos están pensados en el aportar al PIB nacional y posteriormente venir con unas regalías en proyectos que se diluyen en corrupción y en cooptación local. Y ojo, proyectos cuya decisión se toma en Bogotá. Correcto.
Entonces, pero si no pensamos necesitamos en un velódromo, necesitamos es el modelo de desarrollo regional. Exacto. Para la población local, con sus formas y sus entendimientos, que no es que esté en contravía con pensar en proyectos grandes, no, perdón. Ojalá tengamos, por ejemplo, una mirada de conexión, claro, efectivamente hacia el Atlántico, y la utilización de las hidrovías, y la utilización de las ferrovías si se llegan a dar en algunas zonas, o si se llega a oiga, que la conectividad vial se haga bien hecha. Nadie está diciendo que no se hagan carreteras, es no hacerlas en todas partes y a cualquier costo. ¿Sí? Es dónde se hacen y a quién conectan. No es solamente que para hacer entonces buena infraestructura es pensada solamente en la infraestructura de carga. ¿Qué pasa con las poblaciones locales? Podemos pensar, por ejemplo, que para el país es más barato y para la gente también mejor desarrollar infraestructura intermodal. Claro. ¿Cierto? En áreas apartadas y periféricas, en vez de asumir el costo económico, social y ambiental de pensar en romper la selva para incorporar poblaciones de 2.000 y 3.000 habitantes en la periferia. No, 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 no y no. O sea, tenemos que hacer, pero entonces es una decisión de país. Sí. Bueno, ¿cómo conectamos? Entonces yo te garantizo a ti y no te puedo poner a competir, ¿cierto?, con la economía de las economías ilegales que te ponen unos costos de avión impagables. Y yo te digo, no, es que esta es la intermodalidad para que sea ambientalmente sostenible. Sí. Entonces, un poco lo que digo, mira, Fidel, ¿por qué nosotros no hemos desarrollado ¿cómo se llama? La aviación con hidroaviones para regiones como la Amazonia o el Pacífico? Sí. ¡Por favor! Sería lo sensato. Lo sensato. El deber ser. El deber ser, correcto. Entonces, es un poco como pensar más en grande, pensar en yo cómo preservo con desarrollos económicos apropiados, cómo preservo eso que es la seguridad, otra vez, climática y financiera del país a partir de lo que tenemos en esa región. Claro, y mira, hablas de la seguridad financiera, económica, es que si hablamos de agua, el agua es fundamental dentro del PIB. Es el punto más alto. O sea, sin agua no hay ningún proceso productivo. Que es terrible. A pesar de tener el 2% de la población, ha sido un gran impulso, pues digamos un impulsor. Ha sido una zona en la cual se ha nutrido el conflicto armado nacional. Total. Entonces da una tristeza enorme cuando tú escuchas cómo departamentos como los de esta región o departamentos como los de el Cauca, ¿cierto? El Santander, siguen siendo núcleos, hubs, de donde se nutren los muchachos que mueren hoy. Increíble. Uy, sí. ¿Sí? En esta guerra tan asquerosa. Entonces dice, un momentico, son áreas críticas cuya es como una intervención pensada quirúrgicamente en términos de la acupuntura. ¿Dónde están los centros nodales que nos podrían dar seguridad de orden público, seguridad económica, seguridad climática y energética? Y por eso la Amazonia debe estar en el centro de una discusión que va más allá de lo ambiental. Y a partir de ello, para cerrar, en 2 minutos, a oído de los candidatos, señores Cepeda y del Espriella, ¿qué les dices tú a 8 días de las elecciones? Y el eje es Amazonía, con toda su población y su complejidad. Les diría que tienen una oportunidad increíble para dimensionar y poner en la esfera nacional la discusión de cómo, si no involucramos un concepto mucho más amplio, más complejo, de lo que es la seguridad multidimensional asociada efectivamente, claro, a la Amazonia y al resto, digamos, del patrimonio ambiental de la nación, no vamos a tener futuro. Y cómo tenemos que entender que este no es un problema o regional o ambiental, sino que es un problema de Estado. La Amazonia nos está señalando el punto de inflexión al que estamos llegando en gran parte del país frente a un proceso de fragmentación, que no es solamente político, económico, es un proceso de fragmentación también ambiental, que nos generaría una condición de incertidumbre en una porción del siglo donde se van a venir mayores eventos climáticos extremos, pero también una mayor tensión geopolítica mundial por el acceso a los recursos naturales de los cuales somos hoy un país que está en el epicentro de esa disputa. Entonces es un asunto de soberanía, de seguridad nacional, es un asunto de futuro y de seguridad climática que no debe ser desdeñado pensando con que esto es simplemente una mera discusión. Exactamente.
Pues Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, gracias por estar en contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Creo que es el momento adecuado, el mensaje llega y lo más importante, amigos, amigas oyentes, hay que levantar la voz, hay que hablar, hay que tener sobre la mesa de debate, de discusión, de atención, la Amazonía. Esto es cuestión de vida. Allí está la economía, las finanzas, las comunidades, el agua, la vida. Y gracias por estar aquí en Caracol Radio. Rodrigo, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Fidel, y espero verte pronto. Un abrazo. Planeta Caracol es compromiso de vida.